Excepción de inconvencionalidad es una figura jurídica propia del sistema interamericano de derechos humanos que se circunscribe dentro del modelo de control difuso de convencionalidad, lo que implica que su ejercicio se ve reflejado en los sistemas jurídicos internos, siendo un mecanismo diseñado para órganos y autoridades del orden local, que les permite aplicar preferentemente las disposiciones jurídicas que se desprenden de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, frente a mandatos normativos internos que se contraponen a dicha regulación interamericana. La Convención Americana de Derechos Humanos es el principal instrumento jurídico del sistema interamericano de promoción y de protección de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que tiene como objetivo consolidar el continente americano dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, para lo cual declara una serie de derechos y a su vez impone deberes a los estados que la ratifiquen, los cuales tienen por finalidad garantizar el cumplimiento de la convención. Los artículos 1 y 2 del Pacto de San José consagran dos deberes que fueron diseñados para adoptar de fuerza vinculante sus disposiciones frente a los ordenamientos jurídicos del orden interno. El primero, la obligación respecto hacia los derechos de la Convención, entendida como el compromiso de los Estados, respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar a su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, economía, nacimiento o cualquier otra condición social. Y la segunda, el deber de adopción en el derecho interno que impone a los estados la misma de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para establecer efectivos tales derechos y libertades. Se puede decir que el control de convencionalidad consiste en la adecuación del ordenamiento jurídico local respecto de los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho control, al igual que el control de constitucionalidad, puede ser concentrado o difuso. Este es concentrado cuando lo ejerce directamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, amparada en sus facultades convencionales, obliga a un Estado a ajustar su ordenamiento jurídico interno con las disposiciones de la Convención. Se considera de naturaleza difusa cuando ésta se ejerce por una autoridad, sea judicial, administrativa o particular, al interior de un Estado, sin importar si se da en el marco de un control abstracto o en la resolución de un conflicto concreto. Cuando el control difuso de convencionalidad es ejercido por cualquier autoridad para la resolución de conflictos concretos, se denomina excepción de inconvencionalidad. La excepción de inconvencionalidad tiene 4 características. Estas características son: incompetencia in genere, es de aplicación oficiosa o a solicitud de parte. Tiene condiciones objetivas y sus efectos son interpartes. Competencia in genere. Esta hace referencia a que cualquier autoridad, sea judicial, administrativa o particular, está legitimada para ejercer el control difuso de convencionalidad. Es pertinente para esta ilustración citar la sentencia C-122 del 2011, esa sentencia de la Corte Constitucional Colombiana. Aquí se hace referencia al control por vía de excepción y especifica qué autoridades están facultadas para hacerlo.
Este nos dice que el control por vía de excepción lo puede ejercer cualquier autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Quedando claro así que las autoridades judiciales no son las únicas facultadas para ejercer este tipo de control, por lo que se puede entonces hablar de un control constitucional difuso que trasciende del campo judicial. Aplicación oficiosa o a solicitud de parte. Esta aplicación de la excepción no debe ser rogada obligatoriamente, lo que abre las puertas para que la encargada de aplicar la norma, al identificar un quebranto de la misma respecto de la convención, puede inaplicarla sin perjuicio de que la parte afectada no la haya solicitado. El jurista Andrés Quiroga Natalé nos dice que la aplicación de excepción no requiere de petitum expreso, ni siquiera cuando ésta se aplica al escenario del proceso judicial o administrativo, ya que, como se ha dicho anteriormente, a pesar de que la misma se materializa y tiene efectos en el caso en concreto, su ámbito jurídico y político se extiende a la protección del derecho objetivo sustancial, así como al control de los poderes políticos. Aplicación oficiosa o a solicitud de parte. Esta aplicación de la excepción no debe ser rogada obligatoriamente, lo que abre las puertas para que la encargada de aplicar la norma, al identificar un quebranto de la misma respecto de la convención, puede inaplicarla sin perjuicio de que la parte afectada no la haya solicitado. El jurista Andrés Quiroga Natalé nos dice que la aplicación de excepción no requiere de petitum expreso, ni siquiera cuando ésta se aplica al escenario del proceso judicial o administrativo, ya que, como se ha dicho anteriormente, a pesar de que la misma se materializa y tiene efectos en el caso en concreto, su ámbito jurídico y político se extiende a la protección del derecho objetivo sustancial, así como al control de los poderes políticos. Cordial saludo. Continuando con las características a la sección de inconvencionalidad, encontramos en el tercer punto las condiciones objetivas. En este caso existen dos para que pueda operar el mecanismo de excepción. La primera sería que haya una contradicción entre la norma y entre la Constitución, y esta debe ser clara y evidente. Dos, que la norma llamada a ser inaplicada sea una reproducción de otra que haya sido desvirtuada por el tribunal competente por su inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Cuarto, efecto interpartes. La aplicación de la sección de inconvencionalidad se manifiesta en el estudio de casos concretos y por ende no refleja un control abstracto de convencionalidad, sino concreto. De modo que el alcance de las decisiones solo surten efectos frente a las partes vinculadas en el conflicto jurídico. Lo anterior se refiere que si una norma es inaplicable por una autoridad local, al considerarla contraria a las disposiciones de la Corte Americana de Derechos Humanos, dicho mandato normativo continuará vigente. O sea, porque en un caso concreto haya sido, no se le haya aplicado, no quiere decir que esta salga del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de que en un futuro la justicia interamericana le ordene al Estado su derogación. Este caso es posible. En conclusión, la sección de inconvencionalidad, más que un mecanismo facultativo, sugiere un deber que recae en las autoridades de derecho interno y lo convierte en sujetos garantes de la promoción y protección de los derechos humanos, reconocidos por el Pacto de San José para el continente americano. Para finalizar,
Se puede evidenciar la aplicación de la excepción de inconvencionalidad por parte del Consejo de Estado en el caso sometido a la Corte el 7 de agosto del 2018. Para finalizar, se puede evidenciar la aplicación de la excepción de inconvencionalidad por la parte del Consejo de Estado. Y vamos a citar el caso sometido a la Corte el 7 de agosto del 2018. La controversia versa sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilidad de Gustavo Francisco Petro Urrego como alcalde mayor de Bogotá, Distrito Capital. La comisión consideró que el Estado violó los derechos políticos, como la garantía de imparcialidad en relación con el principio de presunción de inocencia y el derecho de recurrir el fallo del señor Petro. Asimismo, determinó que se violó la garantía del plazo razonable y la protección judicial, así como el derecho de la igualdad ante la ley y el debido proceso, a que las acciones disciplinarias iniciadas en su contra tenían una motivación discriminatoria. Entonces, consideramos que para este caso en concreto es evidencia que se aplicó, que se puede aplicar la excepción de inconvencionalidad. Muchas gracias.